Tampoco tiene que ser tan chiquitito. Si se puedes pasar, por favor. Conforme vayan teniendo su trozo elegido de tela en las manos, les voy a pedir que recuerden alguna tela, algún vestido, alguna, no sé, camisa, pantalón, lo que ustedes quieran que tenga que ver con su infancia, que a cada una y a cada uno los regrese o les remita a alguna parte de su infancia. Puede ser, no sé, pensando en voz alta, el vestido de su madre, ¿no? O recuerdo mucho a mi hermana, por ejemplo, para dormir se chupaba la cobija, el extremo de la cobija que era suavecito, ¿no? Entonces eso a ella la ayudaba a descansar y a dormirse y a relajarse. Entonces si pueden ir pensando en cualquier tela que para ustedes haya sido importante, en cómo se sentía, cómo se olía, dónde es que ustedes la sentían. Es decir, era una tela que ustedes, no sé, quizás, por ejemplo, yo me acuerdo de una camisa que tenía como a los 10 años de unos barquitos, ¿no? Y que era mi camisa favorita, y luego me caí de un árbol y se embarró de sangre, y entonces ya pues la tuvimos que tirar porque nunca se le quitó la sangre. Pero me acuerdo perfecto de la sensación de la camisa porque era como abultada de acá, y me acuerdo de cómo me hacía sentir, ¿no? Entonces, si es algo que ustedes usaban, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se acomodaba en su cuerpo? Si es una tela de alguien de su familia, ¿con qué la tocaban? O si es la tela, no sé, de pronto de el suéter de mi padre, ¿no? Que yo me recargaba y sentía en la mejilla. ¿Dónde la sentían? ¿Cómo era? ¿De qué color era? ¿A qué olía? La idea es que se claven en la textura tal cual, ¿eh? O sea, la idea es que toquen la tela, que se queden sintiéndola y que recuerden a dónde es que los y las lleva esa tela. Mientras acaban de cortar todas las personas que están aquí, les voy contando. Yo no soy una experta en Louis Bourgeois, es más, hasta que Andrea no me invitó, en realidad, pues la obra de Louis Bourgeois me parecía interesante como la obra de muchas otras personas, pero no me llamaba particularmente. Cuando me planteó la idea de hacer este recorrido me pareció interesante, sobre todo cuando vine y vi la exposición, ¿no? Entonces, esto no va a ser un recorrido, digamos, ni cronológico, ni necesariamente informado, que les diga a ustedes cómo es que fue la vida de Louis Bourgeois, y por qué produjo una obra, y por qué produjo la otra, y qué se ha dicho de una y de otra, ni por qué, sino va a ser un recorrido por 5 piezas que yo elegí, que a mí me parecen interesantes, por motivos que iremos platicando. Si tienen dudas con respecto a eso, qué, cómo, cuándo, pues lo pueden buscar. Si quieren ver otras piezas que no son las que yo elegí, y los invito a que hagan un recorrido después cada quien y que vean las obras que quizás les faltaron, o se pueden quedar con las 5 que yo elegí por ahí. Bueno, Louis Bourgeois fue hija de una familia que tenía un negocio de restauración de tapices. Y mucho del trabajo que vamos a ver tiene que ver con esta idea de las telas y de los tapices. Buena parte de esta exposición la
la produjo en sus últimos años de vida. Ella murió en 2010. Y es alucinante pensar que esta mujer a los 90 años seguía trabajando y seguía produciendo, ¿no? Y lo que es aún más interesante, para quienes conocen un poco de la obra de Louise Bourgeois, es que en estos últimos 10 años se dedicó básicamente a tratar asuntos relacionados con su madre y a trabajar con, sobre todo, con estas telas que le pidió un día a su asistente que fuera y que sacara. Entonces, mucho de lo que vamos a ver son telas o que fueron de ropa o incluso ropa que ella usó en diferentes momentos, o que era de su familia o de personas cercanas a ella, ¿no? Entonces hay un punto de partida que es su historia, su biografía, lo que ella vivió, cómo lo vivió y sobre todo, bueno, centrado en su madre. No sé si me vayan a alcanzar mis papelitos, pero si no, perdón. Podemos tener uno para las dos. ¿Sí? Perdón. Gracias. ¿Alguien faltó? ¿Alguien más faltó que haya tenido que compartir? ¿Ustedes? ¿Todo el mundo ya tiene su cachito de tela? ¿No? ¿Ya estamos? ¿Sí? Bueno, les voy a pedir que tratemos de ir todas y todos hacia el mismo lugar y de no dispersarnos. Y repito, si después quieren quedarse un rato viendo el resto de la exposición, Andrea nos puede decir hasta qué hora lo pueden hacer, ¿sí? Entonces vamos. Pasen. Perdón. ¿A quiénes les tocaron el texto de Pequeña Madre? Ok. ¿Nos puedes contar? Para Louise Bourgeois, la araña era su madre, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poquito quién era tu madre o quién es tu madre. ¿Cómo relacionas a tu madre con una araña? ¿O no la relacionas? En realidad nunca lo había pensado así, pero cuando empecé a ver sobre el trabajo, pues sí es como protectora. Yo lo relaciono más como protectora que puede llegar a ser una araña. Ok. ¿Quién más? Bueno, tanto para mí como para nosotros, bueno, su mamá era una mujer muy intelectual, entonces ella piensa que las arañas son muy inteligentes y que ella heredó esa parte, ¿no? Y bueno, pues eso refleja a su mamá en la Ajá. araña. ¿Pero para ti? Para mí es una forma de... Bueno, yo no considero a mi mamá muy intelectual, pero sí la considero como que tiene brazos muy largos y siempre está ahí encima, y se quiere como, pues como entretener y proteger, es algo raro. ¿Quién más tiene ese texto? Bueno, para mí mi madre es una persona que pues cuida mucho de nosotros, que somos sus hijos, pese a la edad, busca
que siempre estemos bien, incluso emocionalmente. Para mí la araña, pues con el tiempo aprende a hacer su telaraña. Así mi mamá aprendió con el tiempo, pues, a cuidarnos, enseñarnos algunas lecciones en la vida. ¿Quién más? Pienso que para mí mamá es como la guía, ¿no? Es como la fortaleza y la fuerza de carácter que para mí ha representado. Ok. ¿Había alguien más por allá? A mí me parece aterradora. Es una mamá aterradora que puede tener pues, el momento de protección, efectivamente, porque protege a sus crías, pero a un precio muy alto, que es el precio del terror, ¿no? Porque a mí esta imagen no me produce ni una sensación de ternura, ni de apapacho, ¿no? Sino me produce lo mismo que me produce mi madre, que es pues esa ambigüedad entre lo terrorífico y lo amoroso, ¿no? ¿Quién más? A mí tampoco me parece amorosa una araña. La verdad a mí, o sea, sí tiene su parte, ¿no? De protección durante cierto tiempo en lo que salen las crías. En cuanto salen las crías, se tienen que ir a hacer su casita. Entonces, tienen los animales sobre todo, porque nosotros somos los únicos animales raros que mantenemos a nuestros hijos tanto tiempo. En el momento en que ellos salen, ya se pueden ir a hacer su telaraña, ¿no? Incluso algunas arañas hasta se comen a sus arañitas, así que tienen que correr. Pero no sé, o sea, la entiendo, o sea, ya vine la inauguración y leyendo todo lo que ella representa, sí entiendo por qué para ella era una araña, ¿no? O sea, sí lo entiendo. ¿Y tu madre? Mi madre. Les voy a aclarar, no pretendo que hagamos terapia de grupo ni nada por el estilo, ¿eh? Es decir, no quiero que saquemos a relucir, pero sí que me interesa muchísimo que compartamos nuestras experiencias y que las comparemos con eso que estamos viendo. Tenemos un enunciado, cada una de estas piezas es un enunciado que plantea una serie de cosas, y lo que a mí me gustaría lograr es que ustedes enuncien, y a partir de esa enunciación y del encuentro de esos dos enunciados podamos entender y acceder a estas obras de una manera diferente. No hay una lectura correcta, no hay una lectura deseada, no hay una lectura monolítica. Cada quien llegará con su bagaje a leer esto como mejor quiera y pueda. Y lo único que yo estoy tratando de hacer es dibujar un puente. Entonces, más que preguntarles si ustedes entienden la araña o cómo se relacionan con esta araña, o si les parece que es una buena obra o una mala obra, de entrada mi pregunta más bien es, si esto es la madre para alguien más, es decir, para Louise Bourgeois, para ustedes, ¿qué es su madre? ¿Y cómo comparamos eso con esto? Mi madre es de una época difícil en la que las mujeres no podían decidir muchas cosas, y entre ellas su fertilidad, ¿no? Mi madre dice que si por ello hubiera tenido 2 hijos, somos 6, entonces pues yo no me siento mal por ello, ¿no? Pienso que simplemente era una época en que las mujeres desafortunadamente no podían controlar su fertilidad como deseaban. Entonces, yo podría relacionar esto con mi madre? Sí, un ente de fertilidad, protector hasta cierta etapa, y después tener este carácter que muchas de nuestras madres tuvieron. Por eso, yo creo que por eso la generación de más grandes fuimos más autosuficientes y rápido, porque se nos echaba para afuera, se nos hacía autosuficiente, y ya cuando, como nosotras como madres, ahora yo, tenemos hijos hasta los 30 y en casa todavía y manteniéndolo, ¿no? Entonces no solamente veo la representación en mi madre, sino en la mía propia, ¿no? Okay.
¿Alguien más a quien le haya tocado? Yo en mi caso, más que mi madre, me doy como la referencia de mi abuela. Mi abuela, mi abuelita, fue una mujer muy fuerte. Casualmente también le gustaba tejer, tejía en ganchillo, tejía mucho. Y tejía mucho patrones de la Virgen de Guadalupe, era muy católica. Entonces, cuando terminaba un patrón de la Virgen de Guadalupe, eran realmente manteles, como de 90 por 60. Y todas las hijas, todas las nietas anhelábamos esa Virgen porque era el trabajo de mi abuelita y lo veíamos como el trabajo de sus ojos. De hecho, mi abuelita tenía los ojos muy oscuros, mi mamá le decía ojitos de capulín. Y yo siempre ese capulín lo relacionaba con capulina, con una araña. Entonces, el estar aquí parada, viendo esta cosa tan magnificente, tan hermosa, y recordando lo protectora que era mi abuelita, por primera vez en mucho tiempo puedo conectarme como con esta imagen y la imagen de mi abuela, de su protección, de que era una mujer que crió sola 8 hijos. Mi abuelo se fue y la dejó sola y ella pudo con todos ellos, los sacó adelante con esa fiereza, con ese respeto que imponía, porque nosotros, a mí mi abuela nunca en la vida me puso una mano encima, pero imponía un respeto solo con la mirada. Era así como, te estoy viendo y eso que estás haciendo está mal. Eran 2 pasitos para atrás y deja de hacerlo. Es un poco igual como lo vemos a veces cuando encontramos una araña en la casa, ¿no? O sea, movemos el mueble y la vemos ahí y es así como, yo le doy un pasito para atrás, así me quedo como, ¿cómo le voy a entrar? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿No? Sobre todo cuando yo vivo hay muchísimo insecto, entonces obviamente dejé de matarlas, me conmovían mucho, las metía en un frasquito y las sacaba al patio. Entonces para mí ahorita fue como un encuentro muy interesante, muy bonito, porque instintivamente pensé en mi abuelita, pensé en sus tejidos y en esta cosa de que impone, pero también al mismo tiempo es como una cuestión de protección. Debajo de estas patas yo me siento protegida. Bueno, les voy a leer una cita de Luis Bourgeois que dice: la araña es una oda a mi madre. Ella era mi mejor amiga. Como una araña, mi mamá fue una tejedora. Mi familia tenía un negocio de restauración de tapices y mi mamá estaba encargada del taller. Como las arañas, mi madre era astuta. Las arañas son presencias amigables que comen mosquitos. Sabemos que los mosquitos transmiten enfermedades y que por tanto son indeseables. Así que las arañas son útiles y protectoras como mi madre. Y tenemos todos estos elementos, en efecto, como no sé quién decía antes, es una cosa encerrada, es o no protectora, tenemos los tapices y tenemos una silla. ¿Quién creen que esté sentado? ¿Quién se debería sentar en esa silla? La madre. Pues si es la araña, ¿para quién es esa silla o ese lugar? Para sus hijos. Para la peste, para la mosca. O para la mosca, ¿no? ¿Qué más ven aquí? Si quieren podemos dar vueltas. Los objetos son de ella, en realidad, y son algunos objetos encontrados. La madre de Louise Bourgeois murió cuando ella tenía 20 y tantos años y se convirtió ya cuando, en sus últimos años de vida, como les decía, un poco en el leitmotiv de su obra, ¿no? Y hay esta añoranza, ¿no? Y a quienes les tocó el texto sobre la madre, dice: pequeña madre, no me dejes, no me abandones, te necesito, no puedo hacer nada sin ti. Si pensamos que esta es una mujer en sus últimos años de vida, esta suerte de llamado a la madre, además después de que buena parte de su obra, siendo más joven, tenía que ver con el padre, tenía que ver con las historias del padre con otras mujeres, es como interesante ese círculo, ¿no? Ese regreso, un reclamo de la madre ausente, ¿no?
El círculo, haber perdido, o sea, tener a tu madre y al momento en el que estás a punto de morir, regresar a ese reclamo a la madre, ¿no? Seguimos por acá. Y dice, tengo miedo del silencio, tengo miedo de la oscuridad, tengo miedo de caerme, tengo miedo del insomnio, tengo miedo del vacío. ¿Algo está faltando? Sí, algo está faltando y siempre estará faltando. La experiencia del vacío. To miss es un poco como extrañar. ¿Qué es lo que está faltando? Nada. Soy imperfecta, pero no me falta nada. Tal vez algo está faltando, pero no sé y por lo tanto no sufro. Estómago vacío, casa vacía, botella vacía. La caída en un vacío, bueno, en un... ¿Cómo se dice? En un... Señales de vacío. Sí, en señales vacío, el abandono de la madre. ¿A quién le tocó? Necesito mis recuerdos, son mis documentos. ¿Cuáles son tus documentos? ¿Mi opinión? Los tuyos, no los de ella, los tuyos. Mis fotos. Saco fotos de cualquier cosa y digo, hice esto este día. O, estuve con esta persona y nos pasamos bien. O inclusive en una reunión familiar, enséñame tus fotos, que yo no estuve, o esos para mí son mis documentos. ¿Quién más? Bueno, no sé, mis recuerdos precisamente en este momento son muchísimos porque llegué hace muy pocos días al país y soy de Argentina, entonces está como muy a flor de piel todo lo que uno recuerda de sus países, de sus lugares, de sus cosas cuando uno se encuentra lejos. De hecho, yo la obra de ella la vi en Buenos Aires. Y mis recuerdos creo que están basados en memorias de imágenes adentro mío, puntuales, como fotos en mi mente. Yo hago fotografía, pero empecé a hacer fotografía hace pocos años, así que mis memorias están dentro mío, dentro de las caras, sensaciones, imágenes, sentimientos que uno va teniendo, encontrándose con cosas que va viviendo, que guarda dentro de uno. Ok. ¿Tú? Yo. Bueno, creo que mis recuerdos son, aparte de que yo soy misma un archivo de todo lo vivido, es como una caja de sorpresas, y que a veces, muchas veces está cerrada y de repente salta así el recuerdo, o se busca el recuerdo, o hay algo que toca el archivo justo para traerme sensaciones y vida vivida, un déjà vu así importante. Pero también por otro lado tengo como una laguna inmensa de recuerdos totalmente borrados en ese vacío, en ese limbo. Ok. ¿Quién más? Bueno, precisamente creo que la mayoría entendemos que nuestros recuerdos son nuestra forma de identidad de nosotros mismos. Nos identifica desde que somos hijos, hermanos, amigos, padres, abuelos. Todo esa es una cadena de recuerdos que nos identifica a nosotros mismos con nuestras raíces. Así que nuestras raíces y nuestro padre, nuestra familia, nuestras amistades. Así mismo son los documentos, son nuestras identidades que pertenecemos a un país. Todo eso es lo que nos permite esta narrativa, ¿no? De recuerdos, que son nuestra propia. Ok. ¿Alguien más?
Bueno, Louis Bourgeois decía que la ropa era o podía ser como una especie de diario y que a través de las telas, y por eso es que cada quien tiene un cachito de tela en la mano, que ahorita ya se olvidaron todos y todas que lo tienen, pues les pido que lo recuperen y que lo vuelvan a sentir y que lo vuelvan a oler y que se lo vuelvan a frotar en alguna parte del cuerpo. Lo que ella decía era que la tela o las telas podían acercarla a ciertos eventos, a ciertas personas o a ciertas sensaciones que de lo contrario hubiera olvidado. Entonces, que era una especie como de pasaje para regresar, para volver a conectarse con una persona o con un evento o con un momento, ¿no? Entonces, si pueden volver a sentirlo y a tocarlo. Y también se supone, dicen, que en los últimos años de su vida ella cantaba canciones de cuna y canciones infantiles mientras trabajaba. Entonces, si nos volteamos para acá y pueden ir pensando en alguna canción de cuna, en alguna canción que les cantaran o que escucharan antes, de pequeñas, de pequeños, y veamos esto. ¿A quién le tocó el desenlace de un tormento? ¿A ti? Bueno, Louis Bourgeois dividía sus días en 3 colores. Esto se llama célula, cell, black days, días negros. Y los días negros eran los días en los que no podía trabajar, en los que simple y llanamente no encontraba la fuerza para estar, ni para producir, ni para comunicarse. Y la sobrecogía una sensación de depresión y un poco como de luto, y no podía trabajar. Entonces la pregunta es, ¿cómo son tus días negros? Me viene a la mente un verso de César Vallejo que me gusta recordar cuando aparecen los días negros, ¿no? Que dice, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis días negros suelen ser así, siempre con ese condena que es la vida, ¿no? O sea, uno está triste, uno está deprimido, uno no quisiera saber de nada, pero siempre tiene el peso de la vida encima, ¿no? Los estímulos de la vida como una condena, ¿no? Como de decir, bueno, estás vivo, ¿no? Tienes que tener presente eso, a pesar de todo. No sé qué significa, pero... Pero ok. Sí. ¿A quién más le tocó el tormento? A ti. ¿Tienes días negros? Sí. ¿Cómo son tus días negros? Son complicados, es como tener muchas cosas en la cabeza, tener que funcionar a pesar de que no quieres hacerlo, a pesar de que no hay fuerza desde el espíritu, desde dentro para moverte, y por el ritmo de vida, por el tipo de trabajo que desempeño, por esto de que tengo que seguir funcionando, hay que hacerlo, pero lo hago más como de forma mecánica. No es la misma pasión, no se siente las ganas de hacerlo por esta situación que te envuelve, que sí pareciera como un halo negro, ¿no? Que no te deja, que está todo el tiempo encima de ti, que no te deja avanzar como te gustaría. Esos son los días negros, pero sin embargo tengo que sobreponerme a ellos y seguir funcionando como autómata quizás, pero un día negro es eso, ser autómata, no ser combinación. Más tormento por acá, ¿no? Entonces, bueno, estos son los días negros de Louis Bourgeois. Les decía, ella planteaba que la ropa y las telas, y esto que fue una parte de su historia y de su crecimiento, con su madre y después con su padre, eran un diario, ¿no? Entonces tenemos aquí casi una especie como de recorrido por días, ¿no? ¿Cuándo y de qué
de qué es ese vestido negro, ¿no? De qué es el vestido rojo. Hay lecturas que me encontré que lo que hacían era apuntar que en realidad el vestido rojo era sobre la sexualidad y el negro era sobre los días negros y el rosa era una especie como de llamado a esos días rosas, porque ella decía que los días rosas eran los días felices, cuando ella podía ser productiva y se sentía optimista y se sentía bien, y que los días azules eran los días tristes, pero que lograba como convivir con eso, ¿no? Más que, repito, más que darles una lectura mía, me gustaría que ustedes hicieran su lectura a partir de esto que acabamos de hablar de los días negros y señalando un par de cosas, ¿no? Están esos hilos, que es ese momento antes de la ropa. Ahí hay un frasquito otra vez de perfume, el perfume que estaba allá, el perfume favorito de ella, una de las cosas que estaba colgadas además de un reloj y además de los huesos y de otras cosas. Y luego tenemos esa silla, ¿no? Y cómo podemos comparar la silla de allá con esta silla encapsulada, ¿no? Aquí no hay araña, pero sí hay encierro. En la pieza de allá hay una pequeña abertura, ¿no? En donde sentimos que casi podríamos entrar, ¿no? Y si te haces flaquita, ¿no? Igual te puedes meter sin que ellas, las guardias, te regañen, ¿no? Y logras meterte allá. Y aquí, en cambio, está absolutamente cerrado, ¿no? Tenemos este cierre que no parece, o no aparentemente no invita a que lo abramos, y luego de pronto tenemos esas bolas. ¿Qué les dice a ustedes? Pensando en los días negros. ¿Mm? Todo. Pesan muchísimo, como esas bolas que sean muy pesadas. Son días que por ahí, en lo personal, al menos a mí, me pesan sostenerlas, llevarlas. Bueno, y está la eminente contradicción, ¿no? Se supone que los días negros eran días en los que era imposible producir, pero tenemos una pieza que habla sobre los días en los que era imposible producir, ¿no? Pero lo que quiere expresar con el perfume es como la esperanza de terminar ese día negro, ¿no? Salir de esos días negros, tener ahí los colores de contraste, que es su esperanza para poder hacer o continuar a hacer la producción, ¿no? Su fabricación o sus diseños, su diseño, bueno, que es su día. Y a pesar de tener días negros, esos días a veces son inspiradores de sentimientos también, de cosas a representar, a decir, a sentir también. Que cuando no tenemos días tan negros, por ahí los podemos llevar adelante a una obra, a un concepto, quizás. No particularmente ese día, pero sí a la semana siguiente podemos hablar sobre ese día. Exacto, la mirada hacia atrás. ¿Te vas a decir algo? Sí, que ahorita, oyendo los comentarios y siendo mi segundo acercamiento con la obra, como que efectivamente entiendo un poco más, ¿no? Como dice ella, bueno, los días negros son pesados, ¿no? Y ella pone estas cosas que le dijeron de no sé qué, pero pesan, ¿no? Las negras. Y luego al ver los hilos, ahorita ya desde otra perspectiva y oyéndolo, porque al principio cuando vine dije, bueno, ¿qué tiene que ver la ropa con la vida, ¿no? Con la representación de la vida. Y ahorita de repente se me ocurrió pensar que sí. O sea, efectivamente, la vida es como un vestido, como un pantalón, como la hechura de cualquier cosa. Se va construyendo por partes. Unas son más bonitas que otras. Van matizadas, como decía él, ¿no? A veces es negro, pero no es totalmente negro. Igual tiene un hilito rosa por ahí, con lo que lo unes, ¿no? Se va formando, ¿no? Se va creando. ¿Alguien más?
¿A ti? Ok, cuéntanos, si estás de buen humor, ¿qué haces? Si estás de mal humor, ¿qué haces? Bueno, esto yo lo pongo en relación con la exposición que acabamos de ver ahorita, ¿no? En el sentido de, pues el sentimiento del ser humano. Yo la cuestión considero que la vida es un buffet, ¿no? Es un buffet y tú tomas lo que mejor te consideres para ti. Es inevitable, pues, ahorita, desde que hicimos el recorrido, no dejo de sentir una gama de sentimientos dentro de mí, que me cuesta difícil sacarlos, siento que me están ahogando, ¿verdad? Por ejemplo, yo la tela no traté de recordar algo que de mi niñez y solamente me trajo sufrimiento, tristezas, ¿no? Cuando yo era niño, nosotros fuimos una familia de escasos recursos, de demasiado bajos recursos. Yo usaba unos tenis de tela que no salía al recreo porque precisamente se me veían los 4 dedos de mis pies. Entonces no aguantaba las burlas de mis compañeros. En una ocasión, por la esencia del niño es el juego, ¿verdad? Un niño que no juega es un foco rojo, hay algo en ese niño. Entonces en el recreo, el bullicio de los demás compañeros me hicieron salir. Tuve que encoger los dedos, ahí demostré mi pena por esos tenis. Y una niña se acercó y suavemente me tapó con su pie mis dedos desnudos. Nunca lo pude olvidar. Entonces yo relaciono esta tela con ese momento, ¿verdad? Porque mis tenis eran de tela. Es algo duro, demasiado duro. Vuelvo a repetir, en una lectura de Carlos Castañeda del Náhuatl dice que un guerrero ni aún besando con el perfil de su rostro el polvo de los suelos no está vencido, se levanta y sigue ondeando el sable, ¿sí? Yo, por ejemplo, me he levantado de drogas, de adicciones, de muchas cosas y Dios me ha mantenido en esta vida. ¿Quién me iba a decir que hoy estoy aquí? ¿Verdad? Yo vengo de fuera, me atrevo a decir esto porque pues a lo mejor nunca los vuelvo a ver. Por eso abro mi sentimiento, la verdad. Pero sentía que me estaba ahogando, la verdad, con todo esto que se me ha acumulado. Yo tengo 17 años bailando folclore. Una persona me dijo por ahí que todo ser humano que desarrolla una línea artística es una persona que tiene una gran sensibilidad dentro de ella, ¿sí? Todos los que estamos aquí yo creo que tenemos esa sensibilidad, ¿verdad? La cuestión a veces es descubrirla. Háblese de la línea que sea en el arte, ¿verdad? Yo ahorita, mi niño está internado, mañana lo operan, yo vengo de Nayarit y me atreví a salirme a pasear un rato, lugares que nunca... ¿Y aquí acabaste? Y aquí terminé, mire, ¿quién me iba a decir? Y ahorita está internado, mañana lo interviene, pero sé que todo va a estar bien, excelentemente bien, ¿verdad? Y la verdad es eso, ¿no? Cuando tú quieres dar algo, lo das. Es inevitable, cuando estás de buen humor, alguien por ahí me dijo también que este mundo, esforzándonos, podemos dejarlo un poquito mejor de como lo encontramos. O sea que todos podemos dar para bien cuando así nos lo proponemos. Y cuando queremos destruir, pues hacemos el mal y no avanzamos, ni en lo humanamente hablando, ¿verdad? Pues muchas gracias. ¿A quién más le tocó? El buen humor y el mal humor. Sí, ya no quieren hablar, ¿verdad? Ya. Estas son, se llama Oda al Olvido. Tuve un flashback, un recuerdo de algo que nunca existió. El regreso de los reprimidos, ¿no? Y son una serie de pañuelos que todos tienen un significado, tuvieron un significado para Louise Bourgeois. Algunos eran de ella, otros eran otra vez de personas cercanas. Y ella lo que decía era eso, ¿no? Que para ella, que en ella estaba muy enraizada la idea de la reparación, y la idea de la reparación literal, es decir, la idea de su madre tejiendo y reparando estos tapices, ¿no? Entonces que cuando ella estaba de buen humor, ella lo que hacía era unir, y que cuando estaba de mal humor lo que hacía era romper, ¿no? Romper y destrozar, ¿no? Entonces otra vez, pensando en esta tela que traen en la mano, pensemos en estos pañuelos, ¿no? Que nos acompañan y que...
bueno, en tus tenis, y en estas telas que están impregnadas de quiénes somos o de quiénes fuimos en un cierto momento, ¿no? Utiliza mucho el color rosa. Y otra vez, ¿no? El olvido y los documentos y la memoria, ¿no? Una oda al olvido. ¿Cómo es que no olvidamos? Tenemos estos pañuelos que justo lo que hacen es lo que les decía antes que ella decía, ¿no? Que es utilizar la tela, utilizar la ropa como una manera de regresar, como una manera de recuperar o de regresar a un cierto momento, a un cierto encuentro, ¿no? Entonces cada una de estos pañuelos es un encuentro o es un momento, ¿no? Al que ella regresa y hace este libro. Es un libro chingón. Ajá. Muy bien, y ahora que estamos todos calladitos, vamos a la última pieza. La negación a ser una madre, y la negación a ser una madre ante hijos que existen, es decir, no la elección anterior en donde eliges no ser madre, sino una vez teniendo hijos y decir, me niego a hacer esto, es una de las, quizás de las rebeliones más castigadas socialmente, ¿no? Las madres que se niegan a ser madres, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con eso? Pues yo me relaciono porque siento que la maternidad es como una responsabilidad muy importante. Y hay mucha gente que, por ejemplo, como que a pesar de que puede tener hijos, pues igual no tiene la vocación de ser madre, ¿no? Y hay mucha gente que anhela tanto poder tener un hijo y a la vez no puede, ¿no? Es infértil o cualquier cosa. O sea, la gente que pasa por un aborto o por una situación así, es un golpe como muy fuerte a cuanto a qué posibilidad como mujer de que el hombre no tiene de poder dar vida y no poder hacerlo. En ese caso, como esta responsabilidad que tienes al poder dar vida a otros. ¿A quién más le tocó? A mí, bueno, lo que hace mi comentario, lo que yo entiendo es que tiene la perspectiva de que, como comentas, ¿no? Muchas mujeres ya no quieren ser madres, a lo mejor por el miedo que tienen a una nueva etapa de su vida, o experiencias a las cuales nunca se han enfrentado. Pero yo creo que también eso se puede interponer hasta como un compañero, un amigo, ¿no? A veces siempre busca a alguien, una ayuda, alguien que lo haga ver o que lo entienda, que tenga sentimientos. Y a lo mejor es lo que nosotros buscamos como cuando es con nuestra mamá. Cuando tenemos así como dicen un día negro, nosotros buscamos a alguien que nos apoye. Entonces, si ese mismo día esa misma persona lo tiene igual, pues lógico que también va a tener miedo a enfrentarse, ¿no? Ok. ¿Alguien por acá? Julia. A mí me ha sentido, por ejemplo, si bien yo personalmente no quiero ser madre biológica, pero encontramos junto a varias personas que estábamos con la misma idea, de que finalmente la maternidad no es solamente lo biológico, ¿no? Sino hacerse cargo de cuánto crío hay por el mundo, tantos sobrinos, sobrinas, o abuelos, madres, padres. Finalmente, uno viene a hacer cargo como de la maternidad del escombro, que le llamamos, los escombros de la maternidad. Y creo que sí, es con la quizás que me siento mejor avenida, ¿no? Y de la biológica, la verdad que no. Hace muchos años que ya desistí y dije que no. Y claro, creo que la del escombro sí está buena. Y sí. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo lo relaciono esta frase, a la madurez de aceptar la responsabilidad de ser madre y relacionarlo conmigo, porque es igual, sería inmadurez, lo que tendría yo con la madre que se supone que niega quiere ser madre. ¿Alguien más? A mí, no sé, con esta frase y lo que hemos recorrido, tengo una sensación de angustia y depresión. Tengo sensaciones que no deberían estar asociadas a la maternidad, como nuestra cultura. Entonces, todo el tiempo me da la sensación que
violentas, hay mujeres perdidas, hay mujeres fantásticas, y que este concepto de madre es algo que deberíamos analizar y desmenuzar, porque obviamente es algo complejo y no luminoso. A mí, yo no salgo con ganas de llamar a mi mamá. Yo en realidad tampoco salgo con ganas de llamar a mi mamá. Tenemos aquí las diferentes etapas, ¿no? de este retrato de Alain, del hijo de Louise Bourgeois, que fue el hijo reticente, el que se negaba a nacer, ¿no? La tenemos a ella embarazada, tenemos a Alain en ella, tenemos el parto y después lo tenemos ya a él separado de la madre, ¿no? Y creo que a mí lo que más me gustó de esta exposición fue ese llamar a cuestión a la madre y a la maternidad y a esta idea dada de, por un lado, ella que dice yo no puedo ser tu madre si a mí me falta la mía, en un reclamo permanente hasta el día en que se murió de esa madre que no estuvo, pero al mismo tiempo ella planteando yo no puedo y además en algún momento dice no puedo y no quiero, ¿no? Entonces tenemos esta suerte de espejo a través del cual podemos agacharnos y ver estas escenas. Conforme iba leyendo de Louise Bourgeois, descubrí, por ejemplo, que trabajó en algún momento con grupos LGBT, que trabajó en la defensa de las comunidades lésbicas, gays, y no hace más que todo esto regresarme a la idea del cuerpo, ¿no? De los cuerpos de las mujeres, que hace tiempo que ya no son o que ya no somos eso, ¿no? Yo estoy incluso en un momento en el que pongo entre interrogantes la palabra mujer y estas divisiones de género que hacemos. Entonces en este espejo que distorsiona o que aclara, dependiendo de dónde lo miren, aquí las dejo y aquí los dejo y muchísimas gracias por estar hoy. Buenas noches.